Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. El tema que vamos a tratar es trazadores de cables y sus aplicaciones. Nos acompaña Marco Rossi, gerente comercial de Ampro para las Américas, y Armando Varela, que es el gerente de ventas para la región andina y el Caribe. Vamos a tener una sesión de preguntas al final. Pueden escribirlas por medio del chat o en el módulo de preguntas, o pues pueden también levantar la mano. Este webinar va a quedar grabado para que posteriormente puedan acceder a él. Nosotros vamos a enviarles el link de la grabación. Igualmente, pues esperamos que sea de gran provecho para todos ustedes. Les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, como Melexa. Y bueno, para dar inicio, muchas gracias Marco, Armando, por acompañarnos el día de hoy, y adelante con el webinar. Gracias, Diana. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Perfecto, Marco. Bien, se ve la presentación en modo full, ¿verdad? Sí. Oh, excelente. Bueno, gracias por la invitación, de verdad, muy agradecido por el tiempo. Si usted está aquí, está en el webinar, como dijo Diana, de trazadores de cableado eléctrico. Nuevamente, mi nombre es Marco Rossi, soy el gerente de categoría o gerente comercial para la marca Ampro. Nada más como una nota referencial, Ampro es una marca que pertenece a la familia Fluke. Ampro tiene dos tipos de categorías de productos. Tiene lo que denominamos los productos que se solapan con la marca Fluke: multímetros, pinzas amperimétricas, termómetros infrarrojos, analizadores de calidad de energía y una división de equipamiento para el ambiente, medidores de humedad, medidores de flujo de aire, pero también tienen una división de productos que denominamos los equipos brecha o los productos brecha, que son productos comercializados con la marca Ampro que no se comercializan a través de la familia Fluke. Y esta presentación va a tratar del producto brecha más importante de nuestra familia, que son los trazadores de cableado eléctrico de superficie. El webinar va a ser de aproximadamente unos 40-45 minutos. Voy a dejar 15 minutos de preguntas. Va a ser una agenda relativamente sencilla, una introducción a lo que es la tecnología de los localizadores o rastreadores de cableado, cuáles son los accesorios básicos de esta tecnología, familiarizarnos un poco sobre cómo operan, cuáles son los accesorios complementarios, las aplicaciones y los usuarios finales. Evidentemente, cableado eléctrico, la asociación es directamente a todo usuario que tenga que ver con mantenimiento de instalaciones o también implementación de arquitecturas eléctricas, instalaciones eléctricas. También vamos a hablar de los rastreadores de cableado Ampro, los que actualmente comercializamos bajo el paraguas de localizadores Ampro, que no debe confundirse con nuestros rastreadores de cableado y tuberías subterráneas. Esa es otra división. Vamos a hablar del rastreador que lanzamos el mes pasado, que es el AT8000. Es un rastreador industrial de cableado eléctrico. Es un rastreador bastante importante para nosotros porque posee dos características únicas en el mercado, de las cuales podrían beneficiarlos a ustedes como potenciales usuarios de este tipo de tecnología. Vamos a hablar de las tecnologías de este rastreador: la tecnología SmartSense, la tecnología de rastreo TipSense. ¿Qué otro tipo de elementos o equipamientos o áreas se pueden rastrear? En este caso, breakers o interruptores. Y también cuáles son los casos especiales en los que se puede utilizar también un rastreador de cableado. Un rastreador de cableado se puede utilizar no solo para rastrear cableado en condición operativa activo o inactivo, sino también para rastrear puntos de cortocircuito o segmentos abiertos. Al final vamos a tener una trivia. Voy a realizar una pregunta. La pregunta va a estar relacionada con el contenido de la presentación, y la primera persona que conteste correctamente la pregunta a través del chat box va a recibir un obsequio cortesía de la gente de Melexa y Ampro Fluke. Y después vamos a terminar con preguntas, naturalmente. Entonces arrancamos. La introducción es muy sencilla. Lo que yo quiero presentar ahorita es cómo está hecho un localizador de cableado. ¿Qué es un localizador de cableado? Primero hablemos de los equipos principales. Todo localizador de cableado en el mercado, sea Ampro, sea de otras marcas de la competencia, viene siempre con dos herramientas fundamentales:
La primera es la unidad receptora o el remoto, que es una herramienta que por lo general viene con una pantalla o con una interfaz de referencia y permite o se utiliza para la detección directa o la localización del cableado. Es la unidad que, si ustedes han visto este tipo de equipos, la que está mantenida o poseída por el usuario al estar cerca de la pared. Es la unidad que permite detectar o localizar o rastrear el cableado. El segundo equipo, la segunda componente de un rastreador es la unidad transmisora. La unidad transmisora, por lo general, se utiliza para energizar circuitos a una frecuencia específica. Esa frecuencia específica es utilizada o es rastreada por la unidad receptora o el remoto. En los equipos que estoy mostrando ahorita, que son el Ampro AT8000, las señales inyectadas por la unidad transmisora o el transmisor son señales de dos tipos de frecuencia, una frecuencia de 6 kHz, una frecuencia de 33 kHz. Dependiendo del tipo de circuito, la complejidad del circuito o lo que se quiera hacer, se puede inyectar o la señal de alta frecuencia o la señal de baja frecuencia bajo ese espectro. Y después hay un tercer tipo de equipo que es más un accesorio que viene con la mayoría de los localizadores de cableado, los rastreadores de cableado, que es la pinza de señal. La pinza de señal es muy importante para los usuarios que quieren hacer rastreo cableado no invasivo, que no quieren conectarse directamente a la red o no tienen acceso a la red, pero tienen en alguna circunstancia acceso o tienen visibilidad de cableado. Y vamos a hablar más adelante cómo funciona el método de inyección de señal a través de la pinza de señal. La manera como funciona el equipo es relativamente sencilla. Es la misma tecnología y metodología de rastreo que utilizan los localizadores subterráneos de tuberías o de cableado. La unidad transmisora o el transmisor se conecta directamente al circuito y, como dije anteriormente, inyecta una señal a una frecuencia específica, sea 6 kHz y 33 kHz. ¿Por qué se utilizan ese tipo de frecuencias? Pues primero porque se quiere aislar el circuito específico que se quiere trazar. Hay algunos rastreadores que funcionan con frecuencias pasivas de 60 Hz, que es básicamente la frecuencia nominal del voltaje si está energizado el circuito. Pero puede suceder que hayan varios circuitos que se solapen. Entonces no es muy conveniente utilizar un rastreador pasivo, una unidad remota pasiva, porque pueden haber falsos positivos. Se pueden rastrear cables que no son necesariamente los del circuito al que estamos interesados en rastrear. El segundo punto por el cual se tiene que utilizar una unidad transmisora para inyectar una frecuencia es porque el circuito no debe estar necesariamente energizado, quizás no está conectado a la red local, no está transmitiendo 110 o 220 y debemos hallar una manera de inyectar una frecuencia que pueda ser rastreada por el receptor. Entonces es un principio muy sencillo. Se inyecta una señal, la señal tiene dos tipos de frecuencia y la unidad receptora o el remoto se sincroniza ese tipo de señal y a través de un sensor que está en la punta mide la sensibilidad de la señal. Al tener mayor sensibilidad en el receptor o en el remoto, se está más cerca del cable. Al tener menos sensibilidad, se está más lejos del cable. Existen también otros métodos que ya había hablado ahorita anteriormente referenciando la pinza de señal, que son los métodos no invasivos. Si no se quiere conectar el transmisor al circuito directamente, sino que no se tiene acceso al conductor, sino se tiene acceso a un enchufe, pero se tiene visualización, se tiene acceso al cableado como tal, o sencillamente no se quiere hacer contacto directo al circuito, sino se quiere tocar lo menos posible, existe la pinza de señal. La pinza de señal básicamente induce la señal al circuito a través de la tenaza. Se conecta la pinza al transmisor, el transmisor genera la señal que va a la pinza y la pinza la induce al circuito. En pocas palabras, no se hace ningún tipo de contacto al bus básicamente, o al circuito, al conductor abierto o desnudo. Y nuevamente se utiliza la unidad remota o la unidad receptora para localizar el cableado. Se sincroniza la frecuencia del transmisor, el transmisor inyecta la frecuencia a través de la pinza y el receptor detecta y localiza el cableado en función de la sensibilidad de la señal que su sensor percibe. ¿Qué viene generalmente con un localizador de cableado? Bueno,
viene el transmisor, viene la unidad receptora o el remoto y viene la pinza de señal. Pero también vienen otros accesorios que son los accesorios base para utilizar la solución como tal, y vienen lo que son los accesorios complementarios. Entonces viene el receptor, viene el transmisor, viene una pinza de señal que se conecta al transmisor. En el caso de este modelo específico viene con las baterías que utiliza el transmisor y el receptor. Son 4 baterías para un remoto y por lo general 8 baterías para el transmisor. Las pinzas, en el caso de este equipo en específico, no necesitan estar energizadas, pero hay otros modelos de otras marcas que sí requieren las pinzas de ser energizadas con una batería AA o 2 baterías AA, incluso una batería 9 volts. Viene en una maleta de transporte dura. Para este equipo en específico, que es el que estamos promocionando, es una maleta dura porque este es un equipo industrial. Pero hay otros localizadores de cableado que vienen con maletín suave o maletín de tela. Y vienen, yo diría que el accesorio más importante con la unidad transmisora o el transmisor, que son las puntas de conexión y los adaptadores de enchufe, que son básicamente el método de conducción para inyectar la señal de 6 kilos o de 33 kilos al circuito. Si se quiere inyectar la señal a través del enchufe, si se quiere trazar o localizar un cableado que está en un circuito al que se tiene acceso a un enchufe normal de 110 o 220, existen unos adaptadores de tipo navaja, dependiendo del tipo de enchufe. Son enchufes con conectores hembra redondos, conectores de tipo navaja. Se utilizan los cables a través del transmisor, el transmisor se conecta a estos adaptadores y los adaptadores se conectan directamente al enchufe. También tenemos unas tenazas o unos clips que permiten conectarse directamente al circuito en el caso que se tenga acceso al bus directo o al conector metálico. Y también se tienen los cables de carga de los cables de energización de los cargadores de batería. Relativamente un equipo muy sencillo. En la marca Ampro hay diferentes alternativas, dependiendo del precio, depende también la cantidad de accesorios. En algunos no damos baterías recargables, en otros no damos las pinzas de señal, y así van variando los precios. El receptor, como ya había dicho anteriormente, es un equipo relativamente sencillo, tiene dos tipos de maneras de rastrear una señal que permite acercarnos al cableado, identificar el cableado. Uno es lo que llamamos con las siglas en Estados Unidos NCV o rastreo sin contacto, que es un rastreo pasivo. Si el circuito eléctrico está energizado con voltaje nominal que viene de la empresa eléctrica, alterno a 60 volts, pues el rastreador se puede configurar en modo NCV, modo de identificación de cable sin contacto. Básicamente lo que hace el rastreador, se sincroniza su sensor a una frecuencia de 60 Hz y al percibir una señal de 60 Hz del circuito energizado en ese cableado, va mostrando la sensitividad o la sensibilidad de la señal. En el caso que se deba conectar el transmisor, pues hay dos tipos de identificaciones. Está la identificación por rastreo del cable, pero también está la identificación de breakers o interruptores, siempre conectando el transmisor. Básicamente, un localizador, un rastreador de cableado no solamente rastrea el cable, sino rastrea el breaker o el interruptor que está asociado, que está conectado al circuito en específico. Adicional a eso, adicional a las funcionalidades básicas, el receptor, la mayoría de los receptores en el mercado ofrecen opciones de controlar la sensitividad del receptor, de su sensor. Si se cree que la señal inyectada por el transmisor tiene poca potencia porque es un circuito que tiene cableado relativamente antiguo, hay resistencias que están fuera de parámetro, o también es un circuito que puede tener una distancia bastante larga, aunque esté en modos de bucle. Se puede controlar la sensibilidad del receptor, ¿verdad? Se controla el volumen también. Todo receptor, toda unidad remota, sea Ampro, sea la competencia, vienen con señales sónicas o sonoras y señales visuales de qué tan cerca o qué tan lejos estamos del cable. Y bueno, en el caso de este en específico, se pueden seleccionar los diferentes modos de rastreo, que son los que dije anteriormente, NCV, rastreo de circuito energizado, o sea, rastreo de cableado energizado, rastreo de breakers o rastreo de interruptores, y modos también de rastreo, lo que denominamos quick scan o rastreo rápido. Las unidades transmisoras son más sencillas, son equipos relativamente sencillos, no tienen interfaz gráfica,
Vienen también con métodos con configuraciones de la señal. Se puede inyectar una señal de 33 kHz, como se puede inyectar una señal de 6 kHz. Y eso se controla con los botones de high y low. Y también tienen joystick para controlar la señal sonora. Por lo general, la mayoría de los transmisores, cuando se conectan a un circuito, cuando están operativos y el transmisor está conectado de manera adecuada, dan una señal visual de que se conectó adecuadamente, se conectaron adecuadamente los accesorios, el circuito está cerrado y se oye una señal tipo beep que básicamente permite al usuario entender si es una señal de baja frecuencia o de alta frecuencia. Y como les había dicho anteriormente, toda unidad transmisora permite conectarse al circuito a través de sea conexión directa con tenazas o con adaptadores de enchufe, o puede conectarse al circuito a través de pinza de señal. Las aplicaciones son aplicaciones que me imagino que deben imaginarse, están orientadas a la parte de instalaciones eléctricas. Rastreo, localización de cableado energizado y no energizado, interruptores y fusibles, esto sea ambientes comerciales, residenciales o industriales. Varios modos de rastreo pasivo y activo. Para la parte de contratistas eléctricas residenciales, permite también la detección de cortocircuitos o circuitos abiertos o circuitos con cableados que tienen fallas, permiten localizar el punto exacto en el que puede haber una falla. También si se configura o si se conecta de manera adecuada el transmisor, se puede utilizar también para hacer trazado de tuberías conductoras de cableado, y esto puede servir, por ejemplo, para trazar o localizar cableado que no es cableado eléctrico, puede ser, por ejemplo, cableado fibra óptica. Cableado fibra óptica no se puede utilizar el transmisor para inyectar la señal directamente al cable, sencillamente otro tipo de tecnología, otro tipo de medio de transmisión, pero si el cable fibra óptica está contenido en un conductor de seguridad, en un conductor tipo tubo metálico, se puede sencillamente rastrear el tubo, el conductor metálico. Se puede utilizar también como un rastreador de cableado o tuberías subterráneas, pero hay que tener cuidado también con la profundidad y la capa de cobertura. Si estamos hablando de profundidades de 3 a 4 pulgadas máximas y es material tipo tierra, grama o incluso concreto, sí se puede utilizar este tipo de tecnología. Ya cuando el cableado subterráneo está por debajo de 4 o 5 pulgadas y llega a más de un pie, ya ahí se tiene que utilizar otro tipo de tecnología, que son los localizadores de cableado y tuberías subterráneos. Requieren un transmisor de muchísima más potencia y un transmisor de muchísima mayor sensibilidad. Los usuarios finales son los usuarios que están relacionados a las aplicaciones. Por lo general tenemos dos tipos de usuarios en todo mercado de trazadores, los electricistas comerciales y los residenciales. También los técnicos de aire acondicionado, de ventilación, utilizan mucho este tipo de tecnología para rastrear cableado en las diferentes componentes de su arquitectura. Si tienen, por ejemplo, el compresor en una localización, tienen el evaporador en otra, el splitter en otra, están en diferentes pisos, tienen que, si llegan a tener problemas de cableado, tienen que identificar el cableado de manera segura. Y básicamente esto es un identificador. También hay algunas aplicaciones para energía alternativa, paneles solares, por ejemplo, mapear cuáles son los cables que están conectados, que van desde el panel solar hasta el inversor y del inversor hacia la caja combinadora, el combiner box, como decimos en inglés. Hay muchos diferentes cables involucrados a diferentes alturas y pisos. Entonces siempre es importante tener una herramienta que permita mapear el cableado de manera adecuada desde el punto de inicio hasta el punto final y saber si el cableado está en buena condición. Nosotros en la familia Ampro históricamente hemos tenido siempre rastreadores de cableado. Los que estoy mostrando ahorita en la parte inferior de la pantalla son los rastreadores que vendíamos incluso antes de ser parte de la empresa Fluke. Antes de ser adquirido por Fluke en 2006, se comercializaban estos rastreadores.
Y son rastreadores que se lanzaron al mercado en el 90, 95. Y son rastreadores ya antiguos. Ninguno de estos rastreadores cumple con categoría C1010 perdón, certificación ISS 1010 de categoría instalación eléctrica. Ninguno de estos es categoría 2, 3, nada. Y eso era un riesgo muy grande. También la forma y la tecnología de interacción del usuario con el equipo es muy antigua. No tienen pantalla, no tienen visuales que ahorran tiempo, que hacen que ahorre tiempo el usuario al detectar un cableado. Vienen sencillamente con notificaciones sonoras y bombillos LED rojos. Entonces lo que hicimos fue que hace como 5 años integramos toda una única familia. Seguimos la filosofía Fluke de siempre mantener el mismo, una forma unificada, una tecnología unificada, una lógica de producto unificada. Anteriormente, con estos 4 modelos, no se sabía cuál era para electricistas profesionales, cuál era para técnicos de refrigeración, cuál era para técnicos de mantenimiento eléctrico, incluso para técnicos de instrumentación y control que querían hacer trazado de cables de PLC. Ya eliminamos estos 4 o 5 productos, eran muchos más de hecho, y lo unificamos todos a 2 tipos de familias. La familia AT6000, que es la que está en la parte superior izquierda de la pantalla, y la familia AT8000, que la lanzamos hace un mes, que reemplaza una familia antigua, que era la AT7000. Lo importante de estos 2 modelos, estas 2 familias que lanzamos, es, número 1, ambas familias están conformes o son conformes con las normas de categoría de instalaciones eléctricas. La familia T6000 es categoría 3600 volts y la familia T8000, que es la que está en la parte derecha, que lanzamos hace un mes, cumple con las normas de categoría 4600 volts, que eso lo hace un producto único en el mercado y por eso lo denominamos, lo llamamos rastreador industrial. Y voy a hablar más adelante por qué es un rastreador industrial. Dentro de esas 2 categorías hay 3 familias o hay 3 series y cada una difiere por precio, funcionalidades y lo que le ofrecemos al cliente. La más básica es la serie esencial, que es el AT6010. Este lo lanzamos hace un año aproximadamente. El punto de precio es relativamente bajo, muy difícil que se pueda conseguir en el mercado, sea en el mercado latinoamericano, en el mercado europeo, en el mercado americano, asiático, un localizador de cableado categoría 3600 volts que tenga este tipo de interfaz gráfica en el remoto, que tenga con control de sensitividad y venga con una unidad transmisora que proporcione una señal de 33 kilos y proporcione modo de rastreo de cortocircuito y de puntos abiertos. Este es el modelo básico. Punto de precio por lo general, no domino muy bien cuál es el precio en el mercado colombiano, pero estamos hablando de un equipo que en el mercado americano no pasa de los $600. Después está la serie avanzada, que es la 6020 y la 6030, siempre la familia de los 6000. Si ven la foto, cambia mucho la interfaz gráfica, ¿no? La unidad remota viene con una pantalla que permite facilita la información al usuario, también viene con detección de breaker. El modelo anterior no viene con detección de breaker. Y viene con otros modos también. La unidad transmisora te viene con 2 tipos de frecuencias. Básicamente, mayor la complejidad del circuito al que se quiere rastrear el cableado, mayor la necesidad de tener diferentes frecuencias, de tener control de sensibilidad en el transmisor y en el remoto. Viene también con funcionalidad NSB, que es lo que había hablado anteriormente, detección o rastreo de cable con señal pasiva. Y después viene la avanzada o la industrial, que es la que estamos lanzando ahorita, que es el 8000. Y aquí lo importante es recordar que el equipo viene con un transmisor y un remoto de categoría 4600 volts. Y esto es súper importante para todas aquellas empresas o clientes que de una manera u otra tengan normativas de seguridad laboral donde obliguen a todo técnico de mantenimiento que ingrese equipamiento de medición eléctrica
cumpla con la categoría 4 de instalaciones eléctricas. Está en una empresa de procesos, una empresa de manufactura discreta, automotriz, química, petróleo, incluso empresas eléctricas, al menos aquí en Estados Unidos, casi todas obligan a todos los usuarios que ingresan herramientas en ambientes de plantas, multímetros, pinzas, analizadores de calidad de energía, todo equipamiento que hace medición o interacción eléctrica debe venir con certificación de categoría 4. Y este localizador o rastreador de cableado viene con una certificación de categoría 4. Lo hace el único rastreador al momento que cumple con esa certificación. Específicamente, ya enfocándonos más en este equipo, como había dicho anteriormente, lo más importante es que cumple con la categoría máxima de instalación eléctrica para equipos de medición y rastreo, pero también viene con el modo de rastreo o de trazado de cableado más avanzado, que es el modo Smart Sensor. Voy a hablar de este modo más adelante, pero es un modo muy bueno que permite ahorrar una cantidad de tiempo enorme al usuario, da una representación gráfica del cableado, lo cual no, la mayoría de los rastreadores de cableado, la manera como se rastrea es con una referencia de señal. Mientras más cerca se está del cableado, mayor es la señal percibida por el remoto. La tecnología Smart Sensor, que es la que estoy hablando ahorita, no se basa en ese principio. Es una asociación gráfica entre la posición del rastreador o del remoto y la posición física del cable. Mientras más cerca esté, proporciona una visual tipo mapa de qué tan cerca estamos del cableado. Viene con los 3 modos de rastreo que creo que hablé cuando estaba hablando del transmisor: señal alta, señal baja y modo de bucle, que es para cortocircuito. Viene con una pantalla color, y la idea de la pantalla color no solo es que sea más leíble o más digerible por el usuario, sino también para proporcionar una interfaz a la tecnología Smart Sensor. Viene también con la tecnología de la mayoría de los rastreadores. Las unidades remotas vienen con tecnología de rastreo de punta, que el sensor básicamente está en la punta del remoto y se utiliza el remoto tipo bolígrafo. Se coloca la punta cerca de la pared y se empieza siempre a mantener la punta cerca de la superficie de la pared, y en la medida que uno se acerca a la señal, el sensor la percibe en la punta y transmite eso a una interfaz de números, porcentajes, una interfaz de barra. Pero siempre se utiliza la punta de la unidad remota como método de contacto con la pared y detrás de la pared el cableado. Por eso la llamamos tip sensor, tecnología de punta. No voy a hablar de esto, creo que ya hablé de esto bastante en una lámina anterior, pero los rastreadores industriales que lanzamos hace un mes, la diferencia básica entre el 8020, que es la versión de bajo costo, y el 8030, que es la versión de más alto costo, son los accesorios. El 8020 viene con baterías alcalinas, baterías no recargables, y no viene con la pinza de señal. Mientras que la versión de alto precio, que es la 8030, la única diferencia es que viene con las baterías recargables, viene con el cargador y viene también con la pinza de señal. Básicamente la diferencia es un tema de accesorios. El usuario puede decidir si usa la pinza, compra la opción del 8030. Si no necesita la pinza, no es conveniente que compre el 8030 realmente. Los métodos de rastreo de los remotos, en este caso del AT8000, vienen con 2 métodos de rastreo. La tecnología Smart Sensor, que fue la que expliqué anteriormente, y pueden ver ustedes en la pantalla, en la imagen inferior a la derecha, proporciona una interfaz gráfica, una ilustración de qué tan cerca está uno del cable. Si uno está un poco hacia la derecha, está un poco hacia la izquierda del cableado, la interfaz gráfica proporcionará al usuario una representación de qué tan cerca o qué tan lejos está. Y si se encuentra exactamente encima del cableado, apoyando el remoto en la pared, y el cableado está exactamente encima del remoto, va a proporcionar una señal color verde diciendo que usted está encima del cableado, usted está en el punto exacto donde está pasando el cableado. Si se mueve hacia la izquierda, le va a decir que se mueva el rastreador hacia la izquierda. Si está un poco hacia la derecha, le va a pedir que mueva el rastreador un poco hacia la derecha.
Esta es la tecnología más avanzada de rastreo porque es gráfica, sencilla y ahorra bastante tiempo. El problema de este tipo de tecnología es que no puede ser utilizada cuando se están rastreando cables que por lo general en zonas comerciales o residenciales los circuitos cruzan o tienen cruce a esquina. Como esta es una tecnología en la que el rastreador se tiene que colocar apoyado hacia la pared, cuando se llega a zonas de esquina, no es posible apoyarlo, evidentemente, por la forma de la esquina o del ángulo, y no va a poder rastrear ese cableado. Entonces ahí se utiliza la tecnología tip sensor. Voy a hablar de esto más adelante, pero la unidad remota también, otra cosa que olvide, se puede utilizar para circuitos tanto energizados como no energizados. Se puede utilizar también para la identificación de breakers y viene el método NCV. So, viene con todos los métodos que yo había hablado al principio, y la diferencia fundamental con mi presentación de la lámina 3 o 4 de las tecnologías es que viene con Smart Sensor, que es una tecnología increíble que facilita muchísimo, ahorra un montón de tiempo el rastreo exacto del punto en el que está pasando el cableado. Esta es una representación de cómo muestra el equipo qué tan cerca o qué tan lejos está uno del cableado con Smart Sensor. Entonces ven que en la ilustración en la parte inferior muestra que el usuario está muy hacia la derecha en referencia al cableado. Entonces Smart Sensor notifica al usuario que mueva el rastreador ligeramente hacia la izquierda. Ya una vez que esté encima, el rastreador esté encima del cableado, proporciona lo que llamo yo una visual de semáforo. Verde está bien. Como dije anteriormente, sirve únicamente con circuitos energizados, no funciona con circuitos no energizados. Y la segunda cosa es que no es conveniente para circuitos donde hayan esquinas. Para los circuitos que tienen esquinas o circuitos que no están energizados, pues se utiliza la tecnología tip sensor, que es la tecnología regular, la popular, digamos, para todo tipo de rastreadores, sea este o sea de otras marcas. Es muy sencillo de utilizar, la referencia al cable se obtiene en base a qué tan potente es la señal. Si se percibe una señal colocando la punta del rastreador en la pared, se siente que la señal es relativamente débil, se puede aumentar la sensibilidad del sensor en la punta, en la unidad remota. Pero la lógica básicamente es que mientras sea mayor la señal percibida por el sensor en la punta, más cerca se está del cableado. Otra cosa importante, que los localizadores de cableado y tuberías subterráneos también utilizan el mismo principio, porque básicamente la misma tecnología, es lo que yo llamo los juegos de muñeca. Para rastrear un cableado con una unidad remota de pared, se tiene que siempre colocar la unidad remota en una posición específica, que es frontal hacia la pared. La punta de la unidad remota tiene que tener la flecha siempre apuntando hacia la pared. Si se mueve la unidad remota de manera lateral, estando en un donde se tiene máxima señal encima del cable, la señal va a bajar. Y eso es lo que yo denomino el juego de muñeca. El juego de muñeca permite identificar esos puntos en los que el cableado se está moviendo ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda, o en los que quizás el cableado tiene cruces de profundidades que no podemos necesariamente identificar teniendo el sensor o el remoto directamente apuntando hacia la pared. La otra ventaja de este tipo de tecnología es que opera en circuitos tanto energizados como circuitos no energizados. Y la manera como se conecta al visor es relativamente sencilla. Se conecta el positivo sea al enchufe o sea al circuito, y se conecta lo que sería lógicamente el cable neutro o el conector neutro, se conecta a fuentes de aterramiento. Yo, por lo general, las buenas prácticas que yo doy residenciales o comerciales es que cuando vaya a conectar un transmisor a un circuito, se aterren con el neutro de otro circuito, si se sabe que el enchufe al que se está, el enchufe secundario al que se tiene acceso no hace parte del circuito primario que se quiere trazar, se puede conectar al neutro. O lo más fácil, que eso es lo que yo siempre recomiendo, conectar el cable neutro o el cable de aterramiento a una tubería metálica. Esas son siempre las fuentes de aterramiento que nunca fallan en casas o en oficinas.
Para la parte de rastreo de breaker, ya la cosa es un poquitito más compleja. Los rastreadores de breakers en el AT8000, el sistema de rastreo de breaker no es un sistema automático. ¿Por qué? Porque los breakers son vecinos, son adyacentes y siempre hay disipación o corrientes parásitas que pueden del breaker que estamos identificando que está conectado al transmisor, esas señales parásitas pueden irse hacia otros breakers y pueden dar falsos positivos, incluso cuando controlamos la sensitividad del receptor. El AT8000 viene con una tecnología que es de scanning locating, escaneo y localización. La primera fase, la primera etapa escaneo, lo que se le recomienda al usuario es que tome el remoto y una vez que esté conectado al transmisor, inyectando una señal de sea 8, sea 6 o sea 33 kilos, y se quiere identificar el breaker exacto de ese circuito, se toma la unidad remota y se escanea cada breaker. En modo scanning, lo que hace la unidad remota es memorizar en el firmware el nivel de intensidad de señal de cada breaker. Sea si no hay señal o si hay señal muy baja, que puede ser una señal parásita. Y una vez que se termine de escanear cada breaker, breaker por breaker, segundo por segundo, se pasa al modo de localización. Ya la unidad remota memorizó los niveles de señal de cada breaker y al realizar la localización, él va a comparar el breaker que tiene la máxima señal con la tabla de niveles de señal con mayor precisión. Entonces, una manera, yo la llamo una manera computarizada de detectar con precisión un breaker, y la manera como la interfaz gráfica proporciona al usuario la detección o no del breaker es una manera tipo semáforo. Verde, flecha verde, ese es el breaker que está conectado al transmisor, al que hace parte del circuito que queremos identificar. Por último, vienen las aplicaciones especiales. Las aplicaciones especiales que nosotros siempre recomendamos aquí son identificación de circuitos abiertos o identificación de cortocircuitos. El transmisor se configura en un modo especial, que es el modo de bucle. El modo de bucle inyecta una señal a una frecuencia específica y el receptor permite la identificación, sea el punto abierto del circuito o el punto de corto, en la medida que la señal vaya bajando. Entonces, si se conecta al transmisor, se empieza a hacer un trazado del cable con el receptor y en la medida que vamos bajando la señal paulatinamente, gradualmente, cuando se llega a un punto de cero señal que es continuo, el punto en el que la señal llega a la sensibilidad mínima es el punto donde tenemos el cortocircuito o el punto de circuito abierto o la falla del cable. Para cerrar, recapitulando el tema de los localizadores de AMPRO, nosotros tenemos esta tabla que está en español y puede ser compartida con ustedes, con el distribuidor, que básicamente hace la asociación de los 5 diferentes localizadores de cableado, incluyendo también el localizador de breaker que tenemos, que no hablé de esto aquí, con los usuarios, el tipo de usuario y el tipo de industria. Pero yo creo que al principio, en la tercera o la cuarta lámina, comenté que la serie esencial o la básica está orientada a electricistas con contratistas pequeñas que por lo general trabajan en ambientes residenciales o comerciales ligeros. La serie avanzada estamos hablando ya de electricistas que tienen que de una u otra manera hacer detecciones rápidas, saben que los circuitos están energizados, no necesitan usar el transmisor, o tienen que trabajar con diferentes frecuencias porque el circuito es un poco más complejo, o lo que son electricistas industriales que hacen rastreo de cableado en ambientes de planta o ambientes comerciales duros o sistemas de refrigeración complejos. Entonces esta es una lámina que después yo le voy a compartir al distribuidor y facilita más la selección del equipo que ustedes requieren. ¿Cuál es la categoría eléctrica de la T8000? Esta es la pregunta de trivia. Ya para terminar, al que conteste de primero esta pregunta va a obtener o va a recibir una navaja multiusos con la marca AMPRO roja.
cortesía de nuestro distribuidor Melexa y la gente de Ampro. Entonces, Diana, no sé si alguien ha contestado esa pregunta. Sí, Marcos, ya tenemos un ganador, es Alipio Caro, con la respuesta categoría 4,600 voltios. Bien, exacto. Sí, creo que Fue el lo primero repetí que tantas respondió. veces. Sí, sí, sin duda respondió. Sí, no, muy bien, muchas gracias y felicidades. Sí, es muy importante la categoría del equipo porque esto es un rastreador industrial y como dije, hay ciertos ambientes, y nuevamente el caso es aquí en Estados Unidos, empresas eléctricas, empresas de proceso, donde hay equipamiento eléctrico, no permiten el ingreso de equipos de medición eléctrica que no cumplan con categorías por debajo de categoría 4. Entonces, muy bien, excelente, le enviaremos el obsequio en las próximas 2 semanas, nosotros se lo enviaremos a la gente de Melexa. Y con eso yo doy por concluida la presentación y espero que haya sido de su agrado y estoy abierto para preguntas, cualquier pregunta que tengan. Bueno, tenemos unos pocos minutos, entonces vamos a responder algunas preguntas. Tenemos la pregunta de Eduardo Wilches. Él pregunta si el conductor, bueno, eso fue al principio de la presentación, si el conductor debe ser la fase. Sí, correcto. El conductor puede ser la fase, el conductor puede ser también el cableado si se utiliza una pinza de señal, el conductor puede ser también el enchufe monofase, o el conductor puede ser una fase, un enchufe doble fase, si es un enchufe de equipamiento eléctrico de voltaje por encima de 110, pero lo que yo defino como el conductor es si se hace conexión directa, puede ser acceso a través de enchufe, acceso a través de la fase desnuda o también puede ser inducción de la señal a través de la pinza a un cableado. Ok, tenemos otra pregunta de Roberto Barros. Él dice si se sincronizan a la misma frecuencia. No entiendo muy bien la pregunta. Supongo que si el receptor, si el remoto y el transmisor se sincronizan a la misma frecuencia, y sí, la respuesta es sí. De hecho, esa es la manera como el remoto identifica la señal. Se sincroniza a la misma frecuencia del transmisor. Ok, tenemos qué distancia entre el remoto y el transmisor. Es una pregunta que siempre recibo y la voy a tratar de contestar de la manera más honesta posible. Es una pregunta la respuesta es variable. Hay muchos elementos que influyen la detección de la señal en base a distancia. El primer elemento es el cableado y la condición del cableado. Lo segundo es el tipo de cableado y el tipo de aislamiento que tienen, en qué condición está el aislamiento. Tercero es el ruido que hay, aunque sea ruido que tenga frecuencias diferentes, pero esté cerca de esas bandas, cerca del cableado. Cuarto es el tipo de capa que hay entre el cableado y el receptor y el transmisor. Yo puedo decir que nosotros caracterizamos el 6000 hace 3, 4 años a un segmento que tenía una distancia de 3/4 de milla. Eso creo que es un poquitito más de 1 kilómetro, pero en un segmento interno. O sea, el cableado era un cableado de una estructura una reestructura hotelera de, creo que eran 26 o 30 pisos. Y más o menos la distancia que estimamos en base a los planos era una distancia de ese cable en específico de 3/4 de milla. Pero nuevamente, nosotros no proporcionamos especificaciones de distancia porque hay muchos elementos que impactan la señal. Y esto aplica también para los localizadores subterráneos. Hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿cuál es la distancia de detección de una tubería? Del transmisor al receptor o del cableado. Y es una pregunta tiene una interpretación muy variable porque depende
del tipo de suelo, la resistividad del suelo, la conductividad del conductor como tal, si es una tubería que tan oxidado está, cuál es el nivel de oxidación, si es el cableado, la condición del cableado, la conductividad del cableado. Así que, nuevamente, es la respuesta que yo la llamo la honesta. Y siempre recomendamos a los usuarios que tienen estas preguntas, no se sienten cómodos con no saber las distancias, de contactar al distribuidor y se le hace una demostración, y si el equipo opera en las condiciones a las que usted está, que requieren esa distancia, ese tipo de separaciones, sean paredes de concreto, de prefabricado, excelente. La mejor manera es siempre una buena demostración con este tipo de tecnología. Bueno, tenemos un par de preguntas más, pero lastimosamente el tiempo ya se nos agota, nos quedan 3 minutos. A las preguntas que nos dejaron en el chat, vamos a darle respuesta por medio de correo o una llamada directamente. Bueno, Marco, muchísimas gracias por esta presentación, realmente una información muy útil. A todos los participantes también, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Melexa y bueno, también en nuestra página web www.melexa.com. Pueden contactarnos directamente, pueden hacernos llegar sus otras preguntas si las tienen, para cotizaciones también directamente, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo webinar. Que tengan todos un buen resto de día.